Repito, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Bien, estas palabras que podemos leer nosotros en el libro de Ezequiel son palabras en realidad sacadas de un contexto en que Dios habla a su pueblo Israel. Pero son hermosas palabras y palabras también que pueden traspasar los siglos y los siglos hasta nuestros tiempos, y que perfectamente también son aplicadas a nosotros, y que podemos decir que esta palabra es para mí, ¿verdad? Por eso que cuando Dios dice a su pueblo: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y eso es justamente lo que ocurrió con cada uno de nosotros. Creo que en la medida que avanzamos en años y vamos viviendo y conociendo mucha gente, creo que cada vez más nos damos cuenta de la miseria humana. Y nos vamos convenciendo cada día más de lo que dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón, ¿verdad? Y perverso, más que todas las cosas. Uno tiende a pensar que el corazón del ser humano, en el fondo, es bueno y que está inclinado siempre a hacer el bien, pero es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y eso lo puede corroborar uno a medida que va avanzando el año y va viviendo la vida y va conociendo cada más personas y va conociendo más de cerca a veces la miseria y la maldad humana que hay en nuestro alrededor y que hay en nuestro propio corazón también, ¿verdad? Entonces, cuando somos confrontados con esta verdad, ¿no es cierto?, de que nuestro corazón en realidad está caído y que nuestras obras no son suficientes para agradar al Señor, cuando somos confrontados con esto y podemos entenderlo, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, con anterioridad, podemos darnos cuenta que solamente un milagro puede obrar en nuestro corazón para que haya una transformación. Y por eso es que Ezequiel es importante para a lo que quiero referirme esta tarde, ¿ya? Porque el Señor dice que seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, dice, ¿ya?, todos nuestros pecados y de todos nuestros ídolos. Dios le habla al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de los ídolos que tenía Israel. Y luego dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo. O sea, el Señor habla de un corazón y de un espíritu nuevo. Y esto nos habla de una totalidad de la humanidad del ser humano, de todo lo que compone al ser humano: su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo necesita ser transformado, renovado. Lo necesita para poder entrar en esta nueva vida que el Señor, ¿no es cierto?, ofrece a sus hijos. ¿Y quién puede hacer eso? Como respondiera Nicodemo cuando el Señor le habló acerca de esto, ¿verdad? Nicodemo no podía entender. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer yo si ya estoy viejo? ¿Puedo acaso volver al vientre de mi madre? Pareciera absurdo el comentario de Nicodemo, pero no es absurdo, porque Nicodemo no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor tuvo que explicarle de manera particular, ¿no es cierto?, a qué se refería, ¿verdad? Y eso con una necesidad tremenda, la necesidad de tener un corazón renovado y transformado, un corazón nuevo, porque así como está el ser humano, ¿verdad?, es imposible agradar a Dios. Y de eso es necesario
darse cuenta y estar consciente para dar el primer paso en la vida cristiana, que es el arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Mientras nosotros no reconozcamos, no nos demos cuenta de esta profunda miseria y maldad del ser humano, jamás podremos entender el plan de salvación. Nunca, ¿verdad? Bueno, el Señor sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. O sea, ¿cómo puedo yo guardar los mandamientos, guardar los derechos y poner por obra la palabra del Señor, si no lo que dice acá, ¿verdad? Y haré que andéis. O sea, es Dios quien hace esto para que nosotros podamos caminar en los mandamientos del Señor. De otro modo, no sería posible. Estaríamos quebrantando los mandamientos y la palabra del Señor con toda nuestra vida. Toda nuestra vida no podría, por ningún motivo, agradar al Señor. Por eso que es necesario este nuevo nacimiento del cual Jesús hablaba a Nicodemo, ¿ya? Y la Biblia nos afirma a nosotros que el cambio que se produce en la persona que acepta a Cristo como su Salvador, ¿ya?, es una transformación tan grande que ocurre en la vida de la persona que solo podemos compararlo al nacimiento de una criatura. No podríamos compararlo con otra cosa, ¿ya? La transformación que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en el ser de aquellos que adopta como hijos es tan grande que ¿cómo podríamos compararlo con qué? Imaginemos, no podríamos, ¿no es cierto?, sino que con el nuevo nacimiento. Nacer a una vida, ¿no es cierto?, nueva, como comenzar a vivir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros imaginamos esto, es bueno poner nuestra mirada, ¿no es cierto?, en un bebé. Cuando nace un bebé, ¿verdad?, nace tan indefenso. Y aún cuando es tan pequeñito, ¿no es cierto?, siempre escuchamos cuando la gente ve al niño y dice, ¿qué dice? Uy, pero es igualito a la mamá, ¿ah?, o es igualito al papá, ¿verdad? Es como típico eso, ¿ah?, ¿ya? Entonces, este bebé llega a un mundo primero desconocido. Es un mundo nuevo, un mundo desconocido. Un mundo en el cual primero necesita alimentarse este bebé. Y necesita alimentarse para poder desarrollarse como persona, crecer normalmente, ¿verdad? Y para eso depende totalmente de otros. Yo quiero que mientras yo vaya diciendo estas cosas, ustedes asocienlo a la vida cristiana, ¿ya? Cuando decimos que este pequeñito, aunque tan pequeñito, ¿no es cierto?, o esta persona que nace a la nueva vida en Cristo Jesús, cuando acepta a Cristo como su Salvador, inmediatamente, ¿no es cierto?, ¿a quién se parece? A su Padre. ¿Y quién es su Padre? Dios. Ese bebé, ¿no es cierto?, o esa persona que nace a esta nueva vida, se parece a su Padre. Ya no se parece a otra persona, porque el viejo hombre o la vieja mujer queda sepultado y nace de nuevo, ¿no es cierto? Lo que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque así como estás, no puedes, ¿ya? Tú tienes que ser hecho de nuevo. O sea, es como cuando hacemos algo y nos queda malo, y ¿qué dice uno? No, esto está malo, no me sirve, tengo que hacerlo de nuevo, ¿verdad? Lo hago de nuevo, simplemente lo desarmo y lo hago de nuevo, empiezo de cero, ¿ya? Bueno, ese es el trabajo que Dios hace en nosotros, de cero, ¿ya? Pareciera que no fuera un trabajo de cero, porque obviamente nosotros venimos a este mundo, nacemos, ¿no es cierto?, en la carne, vivimos una vida, los que no nacimos en un hogar cristiano, vivimos una vida, ¿no es cierto?, como una persona incrédula o como una persona sin Dios en este mundo, como lo mejor nos parecía. Y llega el momento en el cual, ¿no es cierto?, Dios nos sale al encuentro y nos llama y nos da esta nueva vida y se produce en nosotros este nuevo nacimiento. Entonces, ¿a quién nos parecemos? A nuestro Padre Celestial, ¿ya? Quien no nace de nuevo no se puede parecer a su Padre, ¿ya? Y en eso
nuestro Señor Jesucristo nos dio señales, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Son señales que el Señor nos dio claras. ¿Cómo conozco yo a un hijo de Dios? Por sus frutos, por las señales que me tiene que dar, por sus rasgos. ¿Ya? ¿Cómo la gente conoce, ¿no es cierto?, que tal persona es hija de otra cuando uno lo mira así y ve los mismos rasgos de su padre o de su madre, los mismos, hasta los mismos gestos, ¿se han fijado ustedes? Los gestos, hasta las muletillas o la forma de hablar, ¿no es cierto? Es como su padre o su madre. ¿Ya? Entonces, así también aquel hombre o aquella mujer que nace en esta nueva vida, nace un mundo desconocido. ¿Ya? Se abre un mundo desconocido para él o para ella. Trae rasgos de su padre, aunque no conoce la voluntad de su padre todavía, porque nació recién, ¿no es cierto? No puede saber nada de la Biblia, solo sabe que algo ocurrió en su corazón y sabe que Dios ha perdonado sus pecados y nada más. Y entonces empieza a caminar en una vida nueva y a descubrir cosas nuevas, ¿ya? Un mundo desconocido, como decía, y un alimento especial. Esa criatura que nace, ¿no es cierto?, o esa nueva criatura que nace en el salvado o en la salvada, necesita un tipo de alimento distinto y especial, ¿verdad? Y además va a depender absolutamente de otros. Y quiero referirme a esto también porque nosotros siempre rogamos, ¿no es cierto?, al Señor que traiga obreros a su mies, que traiga almas nuevas, ¿no es cierto?, a la comunión del pueblo de Dios. Pero cuando el Señor conteste esta oración y cuando contesta esta oración debemos ser cautelosos con los bebés, ¿verdad? Debemos cuidar del bebé. No podemos actuar de cualquier manera con un bebé. Es que el bebé tiene sus cuidados especiales. No puede comer cualquier cosa, no puede vestir cualquier cosa, ¿verdad? Tiene un alimento especial. Ese bebé conoce solamente, cuando es muy bebé, reconoce a su madre. Y después a otra persona extraña que se asoma ahí, que es el padre, ¿no es cierto? Y después una abuelita, tal vez, y empieza a conocer recién a esa gente, ¿verdad? Entonces, toda la gente tiene un cuidado especial con ese bebé. Hay que tomarlo con cuidado porque su cuellito no se le doble. Con firmeza también, no se le vaya a caer en los brazos, ¿verdad? Hay que tenerlo con cuidado. Si está durmiendo no hay que meter mucho ruido para no asustarlo, ¿no es cierto?, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con el bebé. Entonces, los nuevos creyentes en Cristo también necesitan de mucho cuidado. Y los más antiguos son responsables del cuidado, ¿no es cierto?, de los nuevos creyentes. Dios nos hace responsables a nosotros. Y por eso que esto es tan delicado que Jesús dijo que cualquiera que escandalizara a uno de estos pequeños, ¿se acuerdan ustedes? Mejor le fuera que se le atase al cuello, ¿no es cierto?, una piedra de molino y se le lanzara en lo profundo del mar. O sea, así es de delicado escandalizar a una persona que ha nacido, ¿no es cierto?, en Cristo. ¿Ya? No podemos escandalizar a nuestros hermanos nuevos. Debemos tener un cuidado especial con ellos. Ahora, con el paso del tiempo, el bebé experimenta cambios. Ya va experimentando distintos cambios. Este bebé, ¿no es cierto?, va creciendo. Después crece y va experimentando cambios en lo que piensa, ¿no es cierto?, en lo que siente. Es como cuando nosotros nos asociamos a un preadolescente o un niño que empieza o que pasa a la preadolescencia, empieza a experimentar cambios en su cuerpo, ¿ya? Empieza a experimentar cambios en sus sentimientos. Las niñas se ponen un poquito más sensibles, se ponen más lloronas, o los niños se ponen más enojones, tal vez, más peleadores, ¿no es cierto?, más desobedientes. Empiezan a experimentar unos cambios los niños. Bueno, así también el nuevo nacimiento, que es una realidad en el creyente, hace que ese creyente empiece a ser transformado en su vida, ¿ya?, en lo que siente, en lo que piensa y en sus actos. En esas tres áreas comienza, ¿no es cierto?, a ocurrir una transformación importante. Ya no pensamos como pensábamos antes. El pensamiento cambia, ¿verdad? Ya no sentimos lo que sentíamos antes. Cambian los sentimientos también. Y cambia la conducta, ¿verdad? Entonces,
toda esta transformación, ¿quién la hace? La ha hecho el Señor. El Señor la hizo, nos dio un nuevo nacimiento. Y este crecimiento, ¿no es cierto?, va a depender, después cuando ya el creyente ya tiene un tiempo, va a depender de cuán bien o cuán mal se alimente de las cosas espirituales o se involucre de las cosas espirituales. ¿Ya? Ahora, por eso que este es un ejemplo pero excelente en realidad, este ejemplo del bebé, para compararlo, ¿no es cierto?, con lo que ocurre en la vida de los nuevos creyentes. Cómo va siendo transformada esa vida. Si bien el nuevo nacimiento es instantáneo, no nos equivoquemos de eso. ¿Ya? Es instantáneo. Dios obra de una manera perfecta. Una vez perfecta. ¿Ya? Cuando nuestros pecados han sido perdonados y Dios ha infundido, ¿no es cierto?, esta vida nueva en nosotros, ni siquiera nosotros podemos decir en qué momento exacto ocurrió, porque es una obra misteriosa e invisible que obra el Espíritu Santo en el corazón de la persona, en el centro del ser de esa persona. Y ocurre una transformación que nosotros no logramos dimensionar en ese momento, ni creo que en esta vida no lograremos dimensionar la transformación profunda que Dios opera en nosotros. Porque eso es reconocido, ¿no es cierto?, como que nosotros somos vueltos a la condición que el hombre tenía antes del pecado. ¿Ya? Así nos ve Dios ahora a nosotros. Es claro que estamos rodeados de pecado del propio y de los que nos rodean, ¿verdad? Y eso afecta nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Pero en nuestro espíritu y en la esencia de nuestro ser somos una nueva criatura. Y por eso que Dios nos llama sus santos, ¿verdad? Porque eso ha sido instantáneo. La conducta externa, ¿no es cierto?, que vamos reflejando nosotros a la medida que estamos viviendo el Evangelio en esta tierra, va sufriendo una alteración a medida que nosotros nos acerquemos más al Señor, y eso es claro. Mientras yo más me acerque al Señor, más me alimente de su palabra, más me involucre en el servicio de Dios, voy a crecer más, voy a ir madurando más, voy a aprender más cosas del Señor, voy a amar más al Señor. Mi amor por Dios va a ser más profundo, ¿verdad? Porque me estoy involucrando. Y por eso que es hermoso esto, porque el cristianismo no es caer en una rutina, porque ¿cuándo terminaremos de conocer al Señor? Ni en una eternidad terminaremos de conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y al Creador. No terminaremos nunca de conocerlo, ¿verdad? Viviremos una eternidad y estaremos en un constante conocimiento del Señor, ¿verdad? Y de cosas que ni siquiera podríamos imaginarnos nosotros en esta tierra. Juan, capítulo 3, versículo 3, están registradas las palabras de Jesús a Nicodemo. Y dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. O sea, es absolutamente claro. Quien no pasa por esta, no me atrevo a decir experiencia tampoco, porque experiencia es algo que nosotros vivimos de manera consciente y nos damos cuenta. ¿Ya? La regeneración del Espíritu Santo ni siquiera es una cosa consciente que ocurre en nosotros. Ocurrió cuando yo no me di cuenta. ¿Me di cuenta cuándo? Cuando mi vida empezó, ¿no es cierto?, a ser alterada por el Señor, por la obra del Espíritu Santo, me di cuenta que algo ocurrió en mí. Pero la obra de regeneración no nos dimos cuenta, fue inconsciente. Porque ¿sabe usted cuándo ocurrió la regeneración? Cuando usted estaba sin Cristo y cuando usted experimentó en su corazón, ¿no es cierto?, un acercamiento hacia Dios. ¿Ya? Ahí ocurre la regeneración. Antes que usted tenga conciencia de cristiano, Dios obra la regeneración primero. Y ahí recién el ser humano puede acercarse al Señor. Si no hay regeneración, el ser humano nunca podría acercarse a Dios. Nunca. Por eso Dios obra esta regeneración primero. Y ahí el hombre se acerca al Señor. Y empieza a ser consciente recién la obra de Dios en nuestra vida, a través de la transformación que empezamos a experimentar en nuestros sentimientos primero, ¿verdad? Ya no hay el vacío, ya no hay la tristeza, ¿verdad?
ahora hay esperanza, ahora hay gozo en mi corazón, ¿verdad? Y ahí empiezo a ser consciente de que algo está pasando en mi vida, de que Dios, ¿cierto?, es una realidad y que está haciendo algo en mi corazón. Y ahí, ¿verdad?, recién estoy consciente, sí, ¿verdad?, hay Dios, ¿verdad? Es maravilloso esto, porque esto es obra del Señor. Entonces, también, ¿no es cierto?, ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo lo relata de la siguiente manera, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, necesariamente soy una nueva criatura, es porque ya he sido una nueva criatura, ¿ya? El que no está en Cristo nunca ha sido una nueva criatura. Pero estar en Cristo ya es una evidencia de que yo soy una nueva criatura, de que he nacido de nuevo. Y que eso me trae, ¿verdad?, absoluta seguridad y claridad en mi conciencia de que yo soy salvo, porque Dios ha hecho una obra profunda en mi ser. Y ese es el testimonio más potente que podemos tener los cristianos. Es el testimonio interno, el testimonio que da el Espíritu Santo a mi espíritu, de que soy hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el testimonio más fuerte, que nadie lo ve. Yo no puedo mostrar eso, ¿no es cierto?, a quienes me rodean, porque esa es la convicción que el Espíritu Santo ha plantado en mi espíritu, y yo así lo experimento, lo siento y lo vivo. Ese es el testimonio interno que Dios obra, ¿no es cierto?, en lo más profundo de nuestro ser. Y luego dice, bueno, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay cosas viejas que ya pasaron. La vieja criatura pasó, quedó en el pasado, quedó sepultada, quedó muerta para siempre. Es claro que hay ciertas conductas que se van a ir repitiendo durante un tiempo, ¿verdad? Y que hay muchos cristianos que tal vez podamos llevar años en el Evangelio y vamos a seguir repitiendo ciertas conductas, ¿no es cierto? Y las vamos a repetir porque se van a transformar a lo mejor en una lucha, el carácter, la mentira, las malas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuántos cristianos que llevan 40, 50 años en el Evangelio todavía salen malas palabras de su boca? Todavía salen mentiras de repente de su boca y mienten, ¿no es cierto? Y ahí se refleja la poca comunión y el poco acercamiento que podemos tener nosotros con el Señor, ¿verdad? Aunque es un hijo de Dios, pero tiene manifestaciones, ¿no es cierto?, de un ser inmaduro, de un bebé, de un joven inmaduro, rebelde, ¿no es cierto?, porfiado y que está viviendo una transformación, ¿no es cierto?, del paso de la niñez a la adolescencia, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos viven eso también, pero viven un proceso permanente en sus vidas por no acercarse al Señor, ¿verdad?, en sinceridad, en amor, en un sentir de poder servir al Señor y de involucrarse, ¿no es cierto?, cada vez más en las cosas del Señor. Bueno, y luego dice, Pablo dice, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo el viejo hombre queda en un pasado, ¿ya? Y todo lo que Dios hace es nuevo, es perfecto, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió eso, no es cierto? Insisto, en el momento en que el Espíritu Santo obra la regeneración en el ser, en el centro de nuestro ser, ¿verdad?, que nosotros llamamos el corazón. No el corazón que bombea la sangre, sino que refiriéndonos al centro, a la esencia de nuestro ser, ¿verdad? Dios ha hecho una transformación profunda en nosotros. Ahora, este recién nacido tiene características, ¿no es cierto?, así en términos generales, hay características. Y estas características de un bebé, que tiene un bebé, ¿no es cierto?, que ha nacido a esta vida, también pueden ser aplicables, ¿no es cierto?, a la nueva vida en Cristo de los nuevos creyentes. Por ejemplo, como les había dicho recién, este bebé se parece a su padre, ¿no es cierto? El nuevo creyente se parece a su padre. Como todo niño se parece a su padre o a su madre, o por lo menos tiene rasgos marcados, ¿no es cierto? Así, nosotros como hijos de Dios tenemos estas características que nos identifican como tal. Usted tiene características, yo tengo características que me identifican como hijo de Dios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Nuestro vocabulario cambia, y si somos conscientes de por qué cambia nuestro vocabulario, es simple.
¿verdad? Es bien simple, porque leemos la Biblia y adoptamos, ¿no es cierto?, palabras de la Biblia. E inmediatamente hablamos distinto a otras personas. ¿Ya? Yo recuerdo que había un hermano muy jovencito que leía mucho la Biblia, y como leía la versión antigua, entonces él usaba palabras antiguas y que llamaba la atención a mucha gente que no era cristiana. Y decía, ¿por qué habla así? ¿Ah? Porque en vez de decir joven, decía el mancebo, ¿ah? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque era un hermano que leía tanto la Biblia que al final adoptó el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, de la Biblia. Entonces, nosotros debemos tener rasgos, ¿no es cierto?, que nos identifican con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, adoramos a Dios motivado por la gratitud y el reconocimiento de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Adoramos al Señor, por eso. Es una característica, ¿verdad? Característica del que ha nacido de nuevo. Estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque es nuestra única regla de fe y de conducta. Es otra característica de un hijo de Dios. No podemos imaginar nosotros un hijo de Dios que no estudie la Biblia, ¿verdad? Importante leer la Biblia todos los días, hermano. Todos los días leer la palabra del Señor. No deje de leer su Biblia todos los días. ¿Usted deja de tomar desayuno todos los días o de almorzar todos los días? No, ¿verdad? De lavarse los dientes todos los días, de mirarse al espejo para lavarse, para peinarse. No. Todos los días debemos leer la palabra del Señor. Es nuestro alimento espiritual. Buscamos la comunión con otros cristianos. Es otra característica, ¿ya? El nacido de nuevo no anda solo, no está solo, ¿ya? No anda por la vida solito, ¿no es cierto? Sino que busca la comunión con otros cristianos. Es una necesidad para el que ha nacido de nuevo, el no estar solo, el buscar a otro que tenga algo en común conmigo para poder caminar juntos, fortalecernos juntos, ¿verdad? Es una característica de los hijos de Dios. Hablar de Dios con entusiasmo y sin temor también es una característica. Hablar del Señor con alegría, ¿no es cierto? Y decirle a otros, sabes que a ti te falta Cristo en tu corazón, ¿eh? A ti te falta Cristo en tu vida. Si tú tuvieras al Señor en tu vida, sabes que tu vida sería otra, ¿verdad? Con alegría, con entusiasmo y entusiasmando a otros, ¿no es cierto? Que la forma en que yo le hable de Cristo le entusiasme, pues. No voy a decirle, sí, al Señor nomás, sí. No voy a convencer a nadie, ¿verdad? Entonces, con entusiasmo, con alegría, para contagiar a aquella persona a la cual le estoy hablando. Otra cosa, participamos en el servicio, ¿no es cierto?, al Señor. Es una característica también de aquellos que han nacido de verdad, de nuevo, que han tenido un nuevo nacimiento y que son nuevas criaturas. Ahora, este nuevo creyente, ¿no es cierto?, necesita una alimentación adecuada, así como el recién nacido también, ¿verdad? Necesitamos una dieta especial. Y es por esto que siempre, cuando hay una persona nueva y que desconoce, ¿no es cierto?, las cosas del Señor, se le debe sugerir que comience a leer el Evangelio de Juan, por ejemplo. Aunque Juan habla verdades tan profundas, ¿no es cierto?, pero sin embargo está escrito de tal manera que es un alimento potente para una persona nueva. Es esa leche espiritual que necesita esa persona. Que lea el Evangelio de Juan, que lo medite, ¿no es cierto?, que lo mastique, que lo saboree, ¿no es cierto?, y que lo viva. Y ese va a ser un alimento importante para la vida de ese nuevo creyente, ¿ya? La lectura de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Así debemos desear nosotros la leche espiritual, como niños recién nacidos. ¿Se ha fijado usted un bebé cuando tiene hambre? Llora, no llora, ¿cierto? Y después cuando le ponen así la mamaderita aquí, busca, desesperado, hasta que encuentra uno y empieza a beber, ¿cierto? Porque está desesperado. Y así el Pablo dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿cómo? Sin engaño. O sea, la palabra del Señor pura, ¿verdad? No adulterada, no transformada, arreglada, ¿no es cierto?, a mi conveniencia, porque hoy día podemos ver mucho de eso nosotros, ¿ya? Que muchos creyentes transforman la palabra del Señor a su propia conveniencia, ¿verdad?, para adaptar la Biblia a su propia vida. Eso no debe ser. Nosotros debemos adaptar nuestra vida a la palabra de Dios.
porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos así, y no que yo adapte la Biblia, ¿no es cierto?, a mi forma de vivir. Ahí estaríamos en completa desobediencia al Señor y estaríamos por un camino errado, en realidad, ¿ya? Dice, para que por ella crezcáis en salud, en salvación. O sea, a través de este alimento, yo puedo ir creciendo en este camino de la salvación, madurando, aprendiendo, ¿no es cierto? Siempre, dice, o sea, si es que quiere decir, habéis gustado que el Señor es benigno. O sea, si en realidad tú estás convencido y has vivido que el Señor es bueno. O sea, porque si tú no has vivido ni estás convencido de eso, entonces en realidad nunca vas a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual. Vas a buscar otras cosas, ¿ya? Entonces son señales que nos van identificando como hijos de Dios que hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿ya? Y en cuanto a que ese nuevo creyente depende de otros, ¿ya? Y es porque también un bebé nunca puede cuidarse solo, ¿cierto? Necesita el cuidado de su madre, obvio, ¿verdad? El nuevo creyente tampoco puede mantenerse aislado, no puede crecer solo el nuevo creyente, ¿ya? La salvación es personal, sí. Yo no puedo salvarme, ¿no es cierto?, o salvar a otro, es personal, pero tampoco podemos mantenernos aislados. La ayuda de otros, ¿verdad? Creyentes con más experiencia, con más madurez, con más conocimiento, ¿no es cierto?, siempre serán de orientación y apoyo para nuestra vida espiritual, siempre. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice. O sea, necesitamos de nosotros. No puedo pensar que voy a vivir mi vida cristiana solo, aunque sea un teólogo, un sabio, ¿no es cierto? No, necesito de otros, porque habla de sobrellevar las cargas. Es bueno eso. Y eso tiene que ver con orar los unos por los otros, velar, ¿no es cierto?, por mis hermanos, estar pendiente de cada uno de ellos. Y de esa forma dice, y cumplir así la ley de Cristo, porque eso es parte de la ley de Cristo, amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo no amo al prójimo como a mí mismo, ¿voy a desear estar con más gente? No, ¿no es cierto? Pero si yo amo al prójimo, eso se va a reflejar en mi vida, y yo voy a anhelar estar, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios. Voy a anhelar, ¿no es cierto?, estar en aquel lugar que me trae fortaleza espiritual, que me trae, ¿no es cierto?, conocimiento de la palabra del Señor, a través de lo cual puedo adquirir madurez, puedo tener más paz en mi corazón, ¿verdad? Puedo tener más fortaleza, más fe, etcétera, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que esta nueva vida que el Señor nos ha dado es en realidad un nuevo nacimiento. Y así, ¿cierto?, mientras estemos en esta tierra, tenemos que ir creciendo en las cosas del Señor, avanzando siempre, nunca para atrás, ni nunca estancarnos, sino que siempre, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, ¿no es cierto? Prosigo al blanco, porque el blanco tiene Cristo. Cristo está allí delante mío, es mi ejemplo, ¿no es cierto?, a seguir. A Él debo imitar, a Él debo amar de todo mi corazón y a Él debo seguir y servir en esta tierra, ¿verdad? Así que gracias al Señor damos porque este nuevo nacimiento, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos es una obra absolutamente y completa de Dios. No es una obra nuestra, es una obra sobrenatural, sobrehumana, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No la hicimos nosotros, sino que es Dios, ¿no es cierto?, quien nos ha hecho nuevas criaturas.